Creo que ahora sí. Entonces, pues sigamos con esto. Entonces, estuvimos hablando de las no idealidades del OPAM, ¿no? Entonces, no ideal. Entonces, la clase pasada ya consideramos varias de ellas, pues las que contradecían de alguna manera las consideraciones que habíamos hecho al principio, es decir, ahora vamos a hablar de ganancia finita. Ganancia finita, si el OPAM es no ideal, ¿cierto? Entonces, pues lo contrario a esto sería ganancia infinita. Impedancia de entrada cero, diferente a infinito, z infinita, perdón. ¿Cierto? Entonces, z infinito, z out diferente de cero, es decir, mayor que cero, ¿cierto? No mayor que cero, porque nos falta que de pronto alguien diga entonces negativo. Z out mayor que cero y, bueno, velocidad finita, pero de velocidad nosotros aquí no vamos a hablar. Entonces, esto sería velocidad finita. De estas cuatro hablamos en la clase pasada y cada una se traducía en una cosa, ¿cierto? Entonces, si la ganancia de esta era finita, implicaba que A sub 0 era finito, y si A sub 0 era finito, eso implica que no hay corto virtual. Y entonces hay que hacer el análisis con el modelo completo de la OPAM, ¿cierto? Si Zin es finito, entonces, con este color, entonces si Zin es finita, entonces implica que corrientes de entrada mayores que cero, ¿cierto? Y si lo ponemos de una manera gráfica, entonces esto lo que va a hacer es que yo tenga esto por acá, y entonces si el modelo de mi OPAM era este de acá, mejor vamos a hacer un modelo general y ahí vamos a ir destacando entonces cada una de estas modalidades. Entonces, este es el modelo del OPAM ideal. Donde esto es A sub 0 por, este sería B más, este B menos, y este es A sub 0 por B más menos B menos, y por acá está el B out. Entonces, si A sub 0 es finito, pues vamos a tener que utilizar este modelo y este A sub 0 entonces va a ser finito y ya no va a haber corto virtual. Si las impedancias de entrada es finita, quiere decir que yo ahora voy a tener una resistencia diferente a infinita entre estos dos, o una impedancia. A ver, normalmente se puede modelar como una resistencia nada más, y que por lo tanto estas corrientes que antes eran cero porque yo tenía aquí una resistencia demasiado grande, ahora ya no van a ser cero, ahora van a ser diferente. Esta corriente de entrada va a ser mayor que cero, y esta también mayor que cero. ¿Listo? Si tengo Z out mayor que cero, entonces implica que si antes esto estaba conectado directamente a out, pues ahora yo voy a tener mi impedancia de salida aquí mayor que cero, y entonces ya out no va a ser la tensión que tengo en este punto, sino que va a ser la tensión en ese punto menos la caída a través de este Z out, ¿cierto? De nuevo, este Z out normalmente es una resistencia R out, entonces pues va a ser la resistencia asociada con esta fuente de tensión, ¿cierto? Eso
fue lo que hicimos la semana pasada. Hicimos ejercicios para cada uno de esos casos en cada una de las configuraciones circuitales que hemos visto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta de lo que hicimos la clase pasada? Profe, yo sí. Dígame. En uno de los ejercicios que hicimos, la tensión me dio negativa con, pues obviamente, o sea, yo lo hice por otro lado y me dio la misma respuesta, pero negativa. O sea, ahí no tiene nada que ver la tensión de salida. Sí, debe tener algo que ver. No sé cómo lo habrá hecho, se habrá equivocado en algún signo. No, profe, de hecho yo la despejé de lo mismo que se nos escribió ahí en el tablero y daba negativo. Mm, mm, En la que la tensión nos daba 9,375 voltios, BX, en el ujú. nodo BX, y la tensión de salida me dio menos 18,125 y se me había puesto la respuesta 18,125. Mm, Si quiere lo lleva a consulta porque hasta donde sé los que resolví numéricamente están ya revisados y están bien. Y pues tendría que resolverlo en consulta porque no me acuerdo ni cuál ejercicio era. ¿Listo? Entonces lo puedo llevar a consulta. Lunes. Vale. Entonces, este sería el OPAM. ¿Alguien tiene alguna pregunta conceptual? No. Ok, entonces esto sería el modelo del OPAM con las modalidades que hemos considerado hasta ahora. Ahora, entonces, vamos a considerar otras modalidades. Una era una que yo comentaba al finalizar la clase pasada y que corresponde entonces a algo que se llama offset. De ese offset. ¿Listo? Entonces, offset es pues un desnivel, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos un offset, entonces ese offset, yo en la clase pasada les explicaba que se debe a que en el amplificador operacional yo tengo entonces mi op-amp, que se supone que debería ser de esta manera, y esta es la salida, y entonces yo aquí una de las entradas la tengo a un transistor que en teoría debería ser igual al otro transistor que yo tengo aquí. Sin embargo, en la realidad, pues este transistor de aquí arriba no va a ser completamente exacto al que tengo aquí abajo. Y eso va a hacer entonces que yo tenga un poco de corriente por alguno de los dos, cualquiera que sea, es estadístico el asunto. Entonces yo voy a tener una corriente por acá de entrada, diferente a la que tiene que ver con Zin, ¿cierto? Ahora estamos hablando del offset. Y entonces esa corriente que, porque, ¿cuál es la diferencia? Que en Zin estamos considerando que esta corriente que entra por acá es igual a la que entra o sale por acá. En el caso real sería la que sale porque es una resistencia, ¿no? Mientras que en este caso esa resistencia, esa corriente no se debe a una resistencia de salida, es decir, es un desequilibrio lo que hay aquí. Y entonces al existir ese desequilibrio, yo voy a tener primero que todo una respuesta en mi curva, ¿verdad? En mi curva B in contra B out, yo voy a tener un cambio en mi respuesta. ¿Por qué? Porque esa corriente siempre, o esa corriente siempre va a estar ahí. Entonces, si yo hago la curva B in 1 contra B out, que era la curva que trazamos por allá al puro principio de este tema, que era que si este era el positivo, entonces yo aquí ponía B in 1 y lo iba barriendo desde menos infinito hasta infinito y este lo conectaba a tierra. Entonces, idealmente, si yo no tenía offset, esta curva me iba
a dar una línea recta que pasa por 0 con una ganancia a sub 0. Ahora, debido a este desequilibrio que se presenta aquí por el offset, esa curva o esa respuesta de Vout respecto a in 1 se va a ver afectada. Y entonces, mi curva de in, entonces cuando in 1 era 0, la entrada esta era 0, yo a la salida tenía 0 volts, porque era completamente dependiente. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que, aunque la entrada sea igual a 0, que es acá, cuando in 1 ahí vale 0, ¿cierto? Sigue siendo 0. Vout ahora va a tener un valor, ¿sí? Entonces, cuando in vale 0, Vout tiene un valor, ¿sí? Para un Vin que no existe. Entonces, eso, se ve traducido pues en una salida. Siempre yo voy a tener ahí una salida. Y ese voltaje que yo tengo de salida acá y de salida acá es lo que yo llamo, esa diferencia de tensión es la que se llama voltaje de offset. ¿Listo? Entonces, ¿qué está causando este voltaje de offset? Si yo voy aquí a esta entrada, entonces si se dan cuenta, cuando Vin es igual a 0, yo estoy teniendo una salida negativa, ¿cierto? Este punto de aquí. Eso quiere decir que para este caso, yo estoy considerando un voltaje de offset o una tensión. Yo estoy teniendo una fuente aquí que es menos más voltaje de offset. Entonces, yo voy a ver afectada mi respuesta por ese voltaje de offset. Es decir, pues voy a tener que considerar ese voltaje de offset cuando haga mi análisis en cada uno de los circuitos que tengamos. Y en algunos casos ese voltaje de offset puede ser muy perjudicial. Entonces yo cuando tengo aquí mi Vout, ¿cierto? Entonces si Vin vale 0, aquí a la entrada que voy a tener, el voltaje de offset, ¿sí o no? Entonces, y eso me va a producir una tensión, una salida, un Vout a la salida. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde eso pues nos perjudica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi amplificador no inversor, entonces esta es su entrada positiva, esta es su entrada negativa. Aquí tengo la resistencia de realimentación. Entonces esta será R1. Aquí tengo la otra resistencia. Entonces será R2. Y aquí tengo mi 8. Entonces este es el voltaje de offset que lo voy a considerar en este sentido. Y aquí está la entrada. Y aquí entonces se supone que se encuentra ahí. Y aquí se supone que encuentro Vout. Entonces, ¿cuánto va a ser Vout para ese amplificador? Si el op-amp todo es ideal excepto el voltaje de offset, ¿cuánto sería Vout?
Entonces, si mi amplificador es un inversor, entonces mi ganancia de lazo cerrado es 1 más la resistencia de realimentación sobre la otra resistencia. Y esto sería sobre 20, ¿cierto? En el caso de que el OPAMP fuera ideal. Ahora que el OPAMP no es ideal, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué voy a tener que hacer con el voltaje de offset? Sumarlo. Sumarlo a la entrada, ¿cierto? Entonces ahora Vout va a ser igual a esta ganancia por BI más el voltaje de offset. ¿Listo? Y entonces, pues, si se dan cuenta, pues este voltaje de offset de acá me va a estar creando errores en todo mi sistema, todo el tiempo. ¿Qué problema tiene eso? Porque pues hasta ahí uno puede decir, ajá, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué problema puede causar? Entonces, por ejemplo, resulta que su amplificador está siendo utilizado en una aplicación de audio. Entonces, si su aplicación es audio, supongamos que entonces aquí usted tiene la bocinita o el micrófono mejor y esto se lo conecta acá. Esto lo conecta entonces acá en configuración no inversora. Esta resistencia digamos que es de 10K. Esta es de 100 ohmios. Y esta salida entonces la vuelve a pasar por otra configuración de amplificación. Que de nuevo esta resistencia es de 10K. Y esta es de 100 ohmios. Entonces, si los amplificadores fueran ideales, ¿cuánto es la ganancia del lazo cerrado de cada una de esas etapas? Entonces, ¿cuánto sería la ganancia de la etapa 1? Se llama etapa 1 y esta etapa 2. Ambas son configuraciones iguales. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia de cada una de las etapas? Sería 11. Sería 1 más 10.000 sobre 100. Entonces sería para la etapa 1, PI out sobre I va a ser igual a 1 más 10K, que es la realimentación, sobre 100. ¿Y eso cuánto es? 10.000 1,1. sobre 101. 101, ¿no? 10.000. Está bien. Esto tendría 1, 2, 3 ceros, quito 2, 100, más 1, 101. ¿Sí, no? 101. Entonces, y para la segunda etapa, pues va a tener una ganancia de lo mismo, ¿no? Entonces, 101 también aquí. La ganancia de lazo cerrado, ¿no? Otra cosa es, a sub 0 estamos considerando que es infinito. ¿Listo? Y entonces resulta que este OPAMP que está aquí a la entrada tiene un offset. Este llega y ¡pin! Resulta que este tiene un offset. Y entonces ese offset pasa por ese primer OPAMP. Y digamos que ese offset es, a ver, es de 100 micras. A ver si no nos falla así el ejemplo. Entonces, que vale 100 microvoltios. 100 microvoltios.
100 microvolts, ¿Y entrada cuánto, profe? pues 100 microvoltios, ¿no? Esto es el offset. O sea, Vein 0. Usted lo puede hacer cero y hacer el análisis solo de cuánto es la respuesta del offset en el sistema, porque puede hacer superposición. ¿Sí o no? Pues sería ese 101 por 100 micras, ¿no? Ajá, entonces aquí a la salida, ¿cuánto voy a tener? Entonces voy a tener 10.1 mili. 10.1 milis, ¿no? Entonces esto sería 10.1 milis. Tendríamos acá 10.1 milivoltios. Y ahora, entonces, esa ganancia, esa voltaje se va a multiplicar de nuevo por esta ganancia, ¿cierto? Es decir que 1.02. aquí a la salida ya tendría 1.02 voltios. Si estos amplificadores tienen una alimentación, por ejemplo, entre 0, bueno, entre menos 5 y 5 voltios, debido al offset yo ya estoy teniendo aquí un voltio. Es decir, este voltio siempre va a estar ahí. O sea, que si este es mi in contra Vout, ¿cierto? Y bueno, Vout puede ser negativo también porque la alimentación es de negativa y positiva. Entonces, ese offset que yo estoy teniendo ahí, resulta que ya se está colando por acá. Sí, entonces yo ya voy a tener que todas mis señales, todo el audio que entre por aquí, ¿sí? Si es un micrófono, por ejemplo, cualquier cosa que hable yo por aquí, pues va a tener que estar montada acá encima. ¿Y eso qué hace? ¿Qué problema me puede causar? Pues que, que se sature más rápido, ¿cierto? Si mi alimentación es acá 5 voltios, pues esa saturación se va a causar debido a este offset. Si el offset no fuera de 100 micras, sino que el OPAM fuera de peor calidad, y esto fuera 0.1 milis, no, 1 mili, por ejemplo. Entonces, si el OPAM fuera por ahí bien malo, y resultara que aquí tengo 1 milivolt de offset, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a ser 1 por 10 a la menos 3 por 101, es decir, que aquí a la salida ya tengo 101 milis, ¿cierto? Esto se va a convertir en 101 milivoltios. Y aquí voy a tener entonces, o en teoría tendría ¿cuánto? 10.2. 10.2, ¿sí o no? Y resulta que si mi alimentación era de 5 volts, ¿yo qué voy a tener a la salida? Nada, ¿no? Nada, porque todo está por encima de eso. Entonces, si por acá está el micrófono y aquí está el speaker, ¿qué voy a escuchar? Pues un pitido, ¿sí o no? Todo eso ahí saturado. Entonces no voy a poder escuchar ni amplificar esto que está aquí. ¿Por qué? Debido a este offset. Listo, entonces, Ya diga. que entre más grande sea la tensión del B offset, pues va a ser peor. Claro. Y además, si el offset no es tan grande, pero si usted tiene mucha ganancia, ¿sí? Si tuviéramos otra etapa de estas aquí, entonces así ese offset fuera pequeñito, ¿cierto? Si tuviéramos una tercera etapa, así fuera 100.1 micras,
y tuviéramos aquí una tercera etapa, después de out, entonces tuviéramos aquí otra etapa de ganancia igual a estas, entonces tendría que volver a multiplicar por 101, ¿sí o no? Entonces sería 101 por 101 por 101 multiplicado por una micra, ¿no? O por 100 micras. Perdón. Hemos dicho inicialmente que esto era 100 micras. Entonces si tengo las tres etapas, va a ser 101 a la 3 Una tensión de 1.000.000. por 1 por 10 a la menos. Entonces va, no, ¿sí? Entonces tendríamos este es 102 multiplicado por 101. Este 1.02, perdón, que era el offset aquí, Da al 103. principio multiplicado por 101, ¿cierto? Entonces va a dar 103 voltios. Acá. Y entonces vamos a tener nada, ¿sí? No vamos a poder hacer nada con esa amplificación por culpa de este offset. Y eso que era de 100 micras. ¿Listo? Entonces, ese es un problema de saturación causado por el offset inicial. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, ¿eso se puede corregir de alguna manera o algo así? Sí, hay varias técnicas de circuito para corregirlas, pero aquí no lo vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces ese sería un problema debido al offset. Y ya vimos que para incluirlo en los análisis que hemos hecho, entonces normalmente lo que se hace es incluirlo en serie con la entrada. Porque, como yo les digo, el offset es randómico, ¿cierto? Es decir, como es randómico, yo también pude haber dicho, ok, el offset entonces de esta etapa no va a estar aquí, sino, y esto es que lo puede haber dicho, o sea, cualquiera se le puede ocurrir decir, el offset no lo va a poner ahí, sino aquí. Entonces hace el análisis del offset ahí. Sin embargo, pues ese offset quizá no afecte en nada, o vayamos y veamos y decimos, no, en la ganancia no da nada. Porque el offset que resulta más relevante es aquí en serie con la entrada. ¿Listo? Entonces, Profe, dígame. ¿por qué la entrada negativa del offset no afectaría? Pues hay que analizarlo, no es para este circuito en especial. En general, podría resultar un circuito en que si usted lo pone en la negativa no le afecta. Y entonces, pues, hay que hacer un análisis si no le afecta. ¿Sí? En este sí creo que resulta afectando, pero por regla se pone en serie con la entrada. O pues, digamos que por recomendación se pone en serie con la entrada. ¿Listo? Para ver cuánto afecta al sistema de ese offset. Ahora, entonces, supongamos que tenemos un integrador. Es decir, el circuito va a ser esto que tenemos acá, menos más la realimentación. Está por aquí y de hecho ahora le voy a mostrar un ejemplo en que contradice el hecho en donde ponga yo el offset. Normalmente uno trata de test, o sea, uno pues tiene que observar en donde el offset lo puede afectar más y pues eso ya es un poco de experiencia. En este caso simplemente, o sea, yo siempre les voy a decir en dónde modelar. Entonces supongamos que este es un integrador, este es R1 y que este es C1 y que yo estoy diciendo que mi offset está aquí. Esta es mi tensión de offset, que es una tensión de DC, ¿no? Y este es de out. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo con este integrador?
Primero, ¿cuánto es la ganancia del integrador? Nadie sabe cómo es la ganancia del integrador. Entonces, si yo tengo el integrador y la entrada estuviese por este lado, Menos 1 sobre entonces R1 por C1 por S. the out va a ser igual, en el tiempo va a ser igual a menos 1 R1 C1 por la integral de I multiplicado por dt. Y en la frecuencia, en el mismo tiempo, si yo desarrollo esta integral, esto va a ser B1 sobre R1 por C1 multiplicado por el tiempo. Y esto se va a cumplir en todo tiempo mayor que 0, menor que t, menor que el periodo de la señal. ¿Listo? Entonces, si esta integral es de esta forma, e incluso si nosotros analizamos simplemente el circuito en, digamos, en el tiempo, es decir, nosotros sabemos que esto es un integrador, y supongamos que usted tiene la opción acá, se puede desarrollar y darse cuenta que a medida que aumente el tiempo, entonces, ¿cuánto es el periodo de esa señal? De una señal de DC, ¿cuánto es el periodo? Profe, pues uno ya no tiene periodo, ¿sí? Pues no tiene periodo, ¿no? Entonces, esto puede ir de 0 hasta infinito. El tiempo siempre va a ser la misma señal. Y entonces esto siempre va a ir aumentando en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, si esto está alimentado entre SC y V sub EF o tierra, pongámosle mejor VSS, que es más común para mí. Entonces, si este offset se está inyectando ahí, y esto es la integral, pues esto se va a ir siempre aumentando, bueno, va a ir aumentando, hasta que llegue a DCC. ¿Listo? Esto es lo que va a pasar, es decir, se va a saturar, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Se puede pensar también en frecuencia, esto sería 1 sobre S, ¿cierto? Es decir, Vout en el dominio de la frecuencia va a ser igual a menos 1 sobre R1 por C1 por Bin por 1 sobre S. Me la hicieron que digas en una entrevista. Si la frecuencia a esta vale 0, ¿cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale A? Si nos quedó bien, 1 sobre S es la integral. Infinito. Ok. Y si la frecuencia vale infinito, 0. ¿cuánto vale? 0, ¿sí o no? Y en el caso de una señal de DC, ¿cuánto es la frecuencia? Como no tiene periodo, pues. ¿Cuánto es la frecuencia de una señal de DC? Si la frecuencia son el número de ciclos que la señal hace en el tiempo, en un segundo, un hertz es el número de ciclos que una señal... Esas son bases de ingeniería, ¿no? O sea, no se supone que ustedes lo saben como, no sé, como cálculo 2, física 2, es esto. ¿Un hertz qué es? Un ciclo por segundo.
Un segundo. ¿Cuál es la definición de un hertz? Los cambios que hace una señal en un segundo, ¿sí o no? Si la señal no hace ningún cambio, ¿cuánta frecuencia tiene? Pues 0, ¿no? Cero, ¿sí o no? Entonces, si esta frecuencia es igual a cero, esto en teoría tendería a infinito. Pero no puede tender a infinito porque tiene esta alimentación. Si no fuera por esa alimentación, pues esto seguiría creciendo. Iría hasta sí. Entonces, por eso aquí va hasta eso, sí. ¿Listo? Y ahora, entonces, ¿cómo se remedia esa vaina? Pues resulta que eso está pasando porque, si ustedes lo piensan desde circuitos 1 ahora, se puede pensar de un montón de maneras eso. Entonces, usted le está haciendo corto virtual a estos y la ganancia de estos, si el OPAN se considera ideal en los otros aspectos, es decir, que la ganancia de sub 0 tiende a infinito, pues usted puede hacer corto virtual y este voltaje que está haciendo aquí está cargándole siempre este capacitor. ¿Por qué? Porque no hay corriente. ¿Me entienden? O sea, la corriente que pasa por aquí, que va a ser VOS sobre R1, va a ser la misma que pasa por aquí. Y va a estar fija, ¿sí o no? Entonces ese capacitor pues va a estar siempre cargado. Y entonces, para que eso no pase, lo que se hace es permitirle un camino a esa corriente. Y ese camino se le permite, ¿cómo se lo permitiría? Conectando algo en paralelo. Conectándole entonces una resistencia en paralelo, ¿sí o no? A ese capacitor. Entonces, viene una resistencia R2 a ese capacitor en paralelo. Una resistencia R2. Y ahora entonces, si usted calcula V out sobre V in en ese circuito, teniendo en cuenta la resistencia R2, entonces eso va a ser menos R2 sobre R1 por 1 sobre R2 C1S más 1. Y ahora entonces, si la frecuencia vale 0, ¿cuánto va a valer la ganancia? Infinito, ¿no? Si la frecuencia vale 0, ¿cuánto vale la ganancia? No, porque 1 sobre 0 es infinito. 1 sobre infinito es 0. Entonces sería 0, ¿no? No. La frecuencia vale 0, ¿cuánto vale la ganancia? ¿Mm? Sí, la frecuencia vale 0, Infinito. es R2 sobre R1 porque quedaría 1 sobre 1. Entonces, la frecuencia vale 0, pero este término va a dar 0, y esto va a ser 0 más 1, y esto va a ser 1 sobre 1. La frecuencia vale 0, esto va a ser 0, este término se va a anular, esto va a quedar 1 sobre 1, y la ganancia va a ser esto de acá. Si la frecuencia vale infinito, entonces, ¿cuánto va a dar la ganancia? Ahí sí sería 0. Ahí se daría 0. ¿Sí? Entonces, si yo grafico la respuesta en frecuencia de ese sistema, esto lo llamo A B, esto va a ser entonces A sub B. Entonces, cuando la frecuencia vale 0, que es aquí, la ganancia va a ser menos R2 sobre R1. Cuando la frecuencia vale infinito, por acá, la ganancia va a ser 0. O sea que esto es un filtro hacia abajo. ¿Listo?
Profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿Para qué es que se le añadía la resistencia base en paralelo? Para que no le pase esto que está haciendo aquí, es decir, que la corriente tenga un camino por donde venir, la corriente en DC, porque en DC el offset es DC, ¿sí o no? Entonces, en DC, ¿qué va a pasar con la corriente del capacitor? ¿Cuánto vale? Cero porque es circuito abierto. Cero, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos hablando de DC, es frecuencia cero, o sea que esto está circuito abierto. Entonces, como está en circuito abierto, y aquí hay corto virtual, la tensión esta offset es la que entra acá en el capacitor, en el op-amp, y esto tiene ganancia infinita, entonces a la salida usted va a tener infinito. ¿Sí o no? Sí, profe. Porque se lo puedo mostrar aquí más claramente, sin el corto virtual si quiere. Entonces, si la corriente que pasa por aquí es cero, es decir, la que viene por aquí es cero, la que entra por aquí es cero, ¿cuánto es la corriente que pasa por R1? Sería B2 sobre R1. Si lo tomas en el corto virtual, ¿no? Si lo tomas con el corto virtual, sí le va a dar eso, pero se puede hacer el análisis con el corto virtual, que fue como lo hicimos, y es que la corriente que pasa por aquí no tiene ningún camino, o sea, la corriente es Ah, una no, sí. Si no hay corto virtual sería cero, no pasa cero, ¿sí o corriente. no? Y si no hay corriente por ahí, entonces es como si la resistencia estuviera en corto, entonces ahí tengo tierra, y es como si entonces yo tuviera mi op-amp Pero entonces con mi las Vout corriente sería tierra, igual a VOS, ¿no? pero multiplicado por infinito. Sí, sí, sí. Porque lo pa- Entonces aquí está sub 0 que vale infinito, entonces esto va a tender a infinito, que es lo que hemos dicho aquí. Vale. Y Vale, profe, ya entonces le entendí. eso se está presentando porque esta corriente es cero. Si yo pongo R2, entonces en DC, ¿cuánto va a valer esa corriente ahora? Ya no va a valer cero, ¿sí o no? Que la corriente se va a venir por arriba, Por R2. ¿cierto? O sea, en DC, ¿yo qué voy a tener? Un inversor, ¿sí o no? Sí, un inversor. Entonces, por eso da esta ganancia en DC. Ah, vale, profe. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, vamos a tomar un break de 3 minutos. Y Profe, ahorita. puede dejarlo en la anterior. Ah, borró. Ok, Mientras vamos el a break. tomar un break de 3 Gracias. minutos. Y ahorita hablamos. Entonces, ahora para terminar el análisis de OPAM, vamos a sumar aquí otra unidad que es corriente de polarización a la entrada. Entonces, debido también a esos problemas de fabricación, yo podría tener a la entrada una corriente de DC causada por esos problemas de fabricación. Y entonces, yo ahora, si tengo mi modelo de mi OPAMP, considerando todos los otros parámetros ideales, entonces yo voy a tener unas corrientes que drain 1, drain 2. Entonces, en cada uno de esos pines yo puedo tener una corriente de DC. Strip out. Y esas corrientes entonces yo llamaré una por acá
Pi A1. Y otra corriente que tendré yo acá. En el otro pi que llamaré I2. También son DC. Entonces, lo mismo, esas corrientes son causadas por los transistores que están aquí a la entrada y pues tienen diferentes efectos en cada una de las configuraciones que yo pudiese tener. Entonces, pensando, por ejemplo, en un amplificador no inversor, yo voy a tener entonces, si le agrego esas corrientes al modelo, al circuito, va a tener lo siguiente. Entonces, voy a tener un amplificador operacional. Entonces tengo mi pan. Esto al menos. Acá está el R1. La realimentación. Acá R2. Y acá está Vein. O Vein, en este caso. Vein. Eso sería el op-amp idealmente, ¿no? Idealmente. Y ahora entonces le voy a agregar mis corrientes. Pues por acá voy a agregar IV1. En este sentido. Y pues de aquí voy a agregar IV2 hacia tierra, que sería lo mismo que agregarlo aquí hacia tierra. Voy a tener entonces IV1 e IV2. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema? Entonces, esto yo lo puedo resolver por superposición, ¿cierto? Entonces, si le hacemos superposición a la fuente de corriente IV1 primero que todo, pues, ¿qué va a pasar con el circuito? Pues yo voy a tener, voy a aprovechar y voy, bueno, lo dejo. Profe, ahí sí, si hiciera eso, la fuente, esa IV no quedaría en paralelo con un conductor ideal, con un corto. Sí, entonces, ¿Se perdería? sí, pues ya no va a hacer nada, no va a afectar nada. Entonces, si tenemos aquí el op-amp, entonces aquí va a estar la fuente IV1, de otro color, es el op-amp, la alimentación, la resistencia que nosotros llamamos R1, aquí R2, y como estoy haciendo superposición, entonces las fuentes de tensión se vuelven cortocircuito y las fuentes de corriente se vuelven circuito abierto. Entonces aquí V2 ya no va a estar, circuito abierto, e IV1 estaría aquí. Entonces, como lo mencionaba el compañero, pues al estar en paralelo con un cortocircuito, pues ese cortocircuito me va a cortocircuitar la fuente y esa fuente no me va a causar ningún cambio aquí en B. Sin embargo, ahora si yo tomase la fuente IV2, entonces tendría lo siguiente. Mi op-amp aquí el positivo, acá el negativo. Esto va a ir directamente a tierra por lo mismo, por el cortocircuito de la fuente de tensión. Por este lado entonces vamos a tener la realimentación, la resistencia R1
y la resistencia R2. Y ahora esta corriente que yo tengo acá, IB1, IB2, perdón, ahora sí ya no me va a hacer, ya me va a hacer algún cambio, ¿cierto? Que ya no fue que se cortocircuitó como es. ¿Y se va a perder corriente, profe? No se va a perder la corriente, pues fácilmente se ve aquí que esta corriente está en paralelo con esta resistencia y por lo tanto yo puedo hacer un equivalente de Thevenin, eso es un Norton, entonces yo puedo hacerle un equivalente de Thevenin y cambiar esa fuente de corriente junto con esta resistencia por su equivalente resistivo, por su equivalente de Thevenin. ¿Qué va a hacer? Pues a ese mismo nodo donde estaban conectados en paralelo. Entonces a ese nodo donde estaban conectados ellos dos, voy a conectar la resistencia y la fuente de tensión. Esta resistencia va a valer R2 y esta tensión ¿cuánto va a valer? La voy a llamar BIB2 porque es una fuente de tensión causada por la corriente 2. ¿Cuánto valdría? IB2 por R2. Sería sí, IB2 por R2. Entonces, esto que es BIB2, haciendo el equivalente de Norton a Thevenin, pues PIB2 va a ser igual a IB2, que es la fuente de corriente que teníamos, por R2, ¿sí o no? El circuito, ¿sí o no? Entonces, esa va a ser esta tensión IB2 por R2, va a ser la tensión que yo tengo en esta fuente. Voy a borrar aquí solo para que sea mejor. Y esta fuente entonces va a valer IB2 por R2, ¿sí o no? Esto es equivalente a lo que teníamos aquí en corriente y la fuente y la resistencia en paralelo. ¿Y qué circuito es este? ¿Qué configuración es esta? Profe, ¿la polaridad de la fuente no haría de ser al revés o no? De voltaje. De voltaje. Sí, debería ser. A ver, la corriente. En ese sentido. Sí, tienes razón. Entonces, para no voltearla, le voy a poner un menos aquí. Vamos a hacer las cosas bien. En realidad debería ser, si la dibujo en ese sentido, va a valer menos IB2 por R2. Y entonces, ¿qué configuración tengo yo acá? Inversor. Inversor, ¿sí o no? Si yo hoy miro esto que está aquí, es un inversor, ¿sí o no? Esto es un inversor. ¿Cuánta es la ganancia del inversor? Entonces, B out sobre I, ¿cuánto vale? Menos R1 sobre R2. Entonces va a ser menos R1 sobre R2. Y como Bin vale esto de acá, entonces B out va a ser igual a menos R1 sobre R2 multiplicado por menos IB2 sobre R2 y esto con esto se cancelan. Pero ahí para esa parte, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Ahí para esa parte. ¿Cómo así que para esa parte?
Estamos haciendo superposición, ¿no? Ahí tocaría hacer también la superposición con la fuente BI de arriba. Ah, claro. Ahí está solo ¿el qué? O sea, acá estamos haciendo sobre el análisis de lo que causa esta fuente de corriente. Sí, no de o sea, lo que causa de INER sigue siendo un inversor. Entonces ya miramos. Entonces de out, ese de out que se debe a esta fuente de corriente va a ser igual a R1 por IB2. ¿Sí o no? ¿Y cuánto entonces sería el V out total de este circuito si tomamos en cuenta estas fuentes de corriente? Pues este V out de aquí, ¿cuánto sería? ¿Qué pasaría ahí en la superposición entonces? Entonces va a ser R1 por IB2, ¿sí o no? ¿Y qué más? ¿Más? Más Ujú, 1 más R1 sobre R2. exacto, ¿sí o no? Entonces, como es superposición, yo hago la respuesta de cada uno de los estímulos y al final la sumo. Entonces, la respuesta por este estímulo, bueno, la respuesta por este estímulo fue 0. La respuesta por este estímulo fue esta. Y la respuesta por este estímulo, ¿cuánto es? Pues un inversor, ¿sí o no? O sea, si yo hago el análisis con BIN, entonces asumo que esta fuente de corriente IB1 no está y la fuente IB2 tampoco. Y eso es un no inversor, o sea, 1 más R1 sobre R2. Sobre BIN. Me falta un BIN. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí, qué pena. Usted dijo que el último era un no inversor, Sí. porque si está conectado a la entrada negativa, me perdí en esa parte. No, está conectado a la entrada positiva. Si usted ignora esta fuente, es un no inversor. ¿No? Ya. Sí, ya. Ah, listo, gracias. Profe, ahí lo que yo no entendí fue por qué queda Beaut sobre No hay. BI. ¿No sería solo Beaut? Layout. Espera, que acá hay un problema que también me acabo de dar cuenta. El BI, el Esto no va a BI, ir por BI, esto no va a ir acá. el BI iría multiplicado es por Y el el... BI iría es acá. Multiplicado por el segundo paréntesis. Sí, Ajá. ajá. Sí, aquí no hay. Y esto sería entonces layout. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces ese mismo análisis se puede hacer, bueno, en este caso la corrección que a uno se le podría ocurrir es bastante rápida. Ustedes se dan cuenta, pues yo lo que podría hacer es cambiar, poner una tensión acá, por ejemplo, que sea menos más, que llamo voltaje de corrección, y que si yo pongo esa tensión aquí, ahora ignorando in, o sea, ¿cómo hago? Si este es mi out, ¿sí o no? Y yo quiero quitar este pedazo, ¿qué puedo hacer? Pues ponerle otro en el mismo sentido, ¿sí o no? En el sentido contrario. Entonces, voy a cambiarle a esto la notación, solo para que no se confundan. Bueno, la voy a dejar así, para que
No sé que sea menos confuso, yo creo que sí. Y esto llamarle menos decor. Si yo a esto le hago, si yo quiero corregir esto, entonces yo podría poner esta tensión aquí. Vamos a dar color azulito. Y entonces, esto que está acá, yo lo voy a tener que sumar a esta respuesta más. Entonces va a ser menos decor multiplicado por 1 más R1 sobre R2, ¿sí o no? Y entonces lo que yo hago es simplemente igualar esto con esto y encontrar decor. Y así, entonces poniendo esa tensión acá, yo voy a Desde corregir. ahí podría sacar la ganancia, ¿verdad? Voy a corregir esto y me va a quedar la ganancia solamente esto de aquí. ¿La pillan? Sí, me va a quedar la ganancia de un inversor. O sea, yo pongo este término para cancelar a esto. Entonces lo que hago es que R1 es que menos decor por 1 más, o menos decor, no, decor. Ya al menos ya sabemos que es simplemente invertir la fuente, ¿cierto? Sobre R1 más 1 más R1 sobre R2 sea igual a R1 por IB2. IB2 me lo van a dar porque es un problema, o sea, es un parámetro de fabricación, es que lo UPAM después de fabricado fueron y le midieron esto y dio tanto. R1 y R2 yo los conozco porque son los que estoy colocando. Entonces de aquí puedo encontrar Bcor y ese va a ser el valor absoluto que le ponga a esta fuente. Y entonces pues esta suma con esto va a dar 0 y me va a quedar solo este pedazo. ¿Listo? En un integrador esto también pues puede tener un integrador con pérdidas como este sin el capacitor, pues también va a tener problemas. Y bueno, en cualquier circuito pues se puede hacer el análisis de qué problemas me causen esas corrientes. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Si no, eso sería todo por hoy. Y nos veríamos entonces